Imagínate descubrir que toda tu vida fue una mentira, que nunca estuviste enferma y que tan solo fuiste uno de los proyectos más oscuros de tu madre. En el paseo de hoy vamos a investigar y vamos a ahondar en la historia de Gypsy Rose, una persona que sufría de abusos psicológicos y físicos, una persona que creyendo que estaba enferma, que tenía problemas mentales, que tenía problemas físicos. Todo esto es lo que vamos a ahondar en el paseo de hoy. Pero antes vamos a pasar con un pequeño contexto de su vida. Acompáñame. Pero antes vamos a pasar a entender quién era Gypsy Rose. Gypsy Rose era una niña que nació en el 91. Una niña en un contexto familiar relativamente normal. Su madre no tenía ningún tipo de antecedente penal o ningún tipo de antecedente mental que asegurara o que nos dijera que su madre tuviera algún trastorno mental. Pero aquí es donde se ponen las cosas un poco más turbias. Cuando Gypsy nació, apenas era una pequeña niña, su madre ya empezó a inventarse cosas. Decía que Gypsy tenía serios problemas para dormir. Y al paso de los años eso fue incrementando. Los problemas que su madre le atribuía eran cada vez mayores. Desde problemas para dormir hasta atrofia muscular, problemas para comer, enfermedades serias como por ejemplo decía que tenía problemas en las articulaciones. Más adelante veremos que la obligaba a ir en una silla de ruedas. Además, entre una de las cosas más turbias una de las cosas que más me hicieron helar la sangre era que debido a los medicamentos que ella tomaba y que eran totalmente innecesarios, realmente se le pudrieron los dientes. Esto conllevó a que se le cayeran los dientes y que toda su vida, tanto después de los 8 años hasta ahora, está sin dientes, debido a los medicamentos y a la negligencia que se le atribuyó debido a sus enfermedades, que repito, no eran enfermedades reales, eran enfermedades totalmente inventadas por su madre. Su madre, debido a un síndrome que hablaremos más adelante, era una persona totalmente controladora, una persona que no le permitía tener amigos. Gypsy nunca fue a estudiar debido a que su madre siempre inventaba una excusa, siempre se hacía ella la víctima, siempre ella era el centro de atención. Estoy hablando de su madre. Gypsy nunca desarrolló una habilidad social real, nunca tenía amigos, nunca pudo desarrollarse o comunicarse con más chicos de su infancia o de su edad. Y ahora que tenemos un contexto real de todo lo que le pasó a esta pequeña niña, vamos a entender quién era realmente su madre. Dee Blanchard, la persona que hizo que esta pequeña niña tuviera una de las infancias más terroríficas que se puede tener. Dee Blanchard sufría de una enfermedad llamada Munchausen por poderes. Esta enfermedad es un patrón psicológico el cual hace que la persona, la cuidadora, en este caso la madre de esta chica, se invente trastornos, se invente enfermedades, se invente cualquier excusa para hacer que esta persona sea totalmente dependiente de la cuidadora, en este caso de la madre. Todo esto para ejercer un control sobre la persona. El contexto de Gypsy era un contexto de manipulación, un contexto de engaño constante, y es muy importante entender que ella no nació siendo una enferma, nació creyendo que era incapaz de poderse valer por sí misma. Esta niña desarrolló algo que en psicología se llama independencia aprendida, que básicamente y en palabras muy fáciles es cuando alguien desde muy pequeño o desde muy mayor intenta algo y constantemente le están diciendo que no, que falla, que no es capaz de hacer algo, y la persona deja de intentarlo, no porque no sea capaz, sino porque le están diciendo constantemente que no es capaz. Además, Gypsy Rose sufría de gaslighting extremo. Era una persona que lamentablemente le enseñaron que no era capaz de hacer nada, que era inservible. Incluso llegó hasta un punto en el que su madre le inculcaba estar en una silla de ruedas. Y esto llegó hasta un extremo en el cual Gypsy intentó escaparse. Y a raíz de este intento de Gypsy por escapar, Dee, su madre, la aisló aún más. Le quitó acceso a internet, la aisló varios días en su habitación sin comida, sin agua. Era realmente un infierno en la tierra. Y de repente todo cambió. Y la vida de Gypsy Rose daría un giro de 360 grados. Pero pese a todo esto, el humano siempre tiene esta capacidad que a mí me encanta, y es la capacidad del libre albedrío. Ella
poco a poco se fue cuestionando todo lo que le decía su madre. Pese a tener años y años de que te laven la cabeza, de decirte que no eres capaz, de que tienes enfermedades, de que realmente has nacido para ser dependiente de alguien más. Pese a todo ello, ella se cuestionaba todas estas cosas. Intentaba ponerse de pie y de ahí fue cuando vio que realmente no era una inválida, que realmente no era una persona con problemas mentales, que no era una persona con problemas de circulación o una persona con problemas en las arterias, que podía caminar perfectamente. Se dio cuenta que todos estos años estuvo atada a una silla de ruedas cuando realmente nunca la necesitó. Y lo más importante, se dio cuenta que estuvo atada a una persona que la engañó y que la ató a una vida de torturas. A una vida de torturas psicológicas y mentales. Y aquí, gracias al internet, fue cuando conoció a su novio Nicholas. Y de repente tenemos a esta nueva Gypsy Rose. Una Gypsy Rose con una nueva identidad. Una Gypsy Rose que psicológicamente ponía a su nueva identidad en contra de la identidad que ya la habían creado. Estaban en conflicto real. Ella quería escapar de ahí. Quería terminar con todo. Y ahora, en el siguiente bloque, veremos cuál fue la forma o cuál fue su solución para poder terminar con esta tortura. Y finalmente llegamos a uno de los desenlaces de esta historia de terror. Nicholas y Gypsy se pusieron de acuerdo para poder asesinar a esta mujer. Lo planearon todo, el día, la fecha, cómo iba a ser. Esto obviamente a ella le dio miedo, le dio temor por todo el contexto que tenía, no porque realmente le tuviera cariño a su madre, sino por el miedo real que tienes a planear cómo asesinar a alguien. Pero el día finalmente llegó. Un día Gypsy Rose se fue a esconder en el baño. Nicolás, su novio, entró por la puerta, cogió un cuchillo y le propinó varias puñaladas a Didi Blanchard. Y cuando la policía se encontró con la escena del crimen, vieron realmente que algo no estaba bien. Evidentemente vieron a su madre muerta, pero también vieron a una niña que habían dicho por años y años que era una niña con problemas mentales, que era una niña que no podía sobrevivir sin su madre, que era una niña principalmente, recordemos, que no podía caminar, que tenía que estar en una silla de ruedas. Y de repente la policía la ve de pie. La policía la ve con miedo, pero la ve relativamente sana. Pero todo esto no acaba aquí. No acaba con la huida, no acaba con el asesinato de su madre. Esto conlleva a que la sociedad y los medios de comunicación reaccionen a este caso. Y como es normal, las personas y sobre todo los medios de comunicación tenían opiniones muy distintas. Habían personas que creían que Gypsy era un héroe, una persona que pasó por tantas y tantas cosas que al final tuvo la valentía de poder luchar contra su madre. Después habían otras personas que decían que no, que realmente era una asesina y que no hacía falta llegar a este extremo. Y yo personalmente creo que las personas que están en contra de esta chica son personas que realmente no son conscientes de lo poderoso que pueden ser las palabras, de lo poderoso que pueden ser que desde pequeñito te estén inculcando cosas que son realmente dañinas, que no puedes caminar, que no puedes tener amigos, que eres una persona que incluso, como ya se dijo, su madre se inventó que ya tenía cáncer, su madre engañaba a los médicos, engañaba a instituciones, engañaba a vecinos. Para mí está totalmente justificado ese crimen. Y finalmente tenemos el juicio final. Gypsy Rose fue condenada a 10 años de prisión. Su novio Nicolás fue condenado a cadena perpetua. Y finalmente hemos llegado a la conclusión final. Es un caso que, lo que he dicho antes, para mí es que es un caso súper interesantísimo, porque mezcla psicología, mezcla crimen, mezcla ética, y quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estaba justificado realmente el crimen de esta chica? ¿Crees que no estaba justificado? ¿Crees que tú hubieras podido aguantar años y años de violencia mental, violencia física? Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Quiero que me comentes, que le des like, que te suscribas. Si quieres que comente algún caso parecido, quiero que me lo dejes aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver. Vamos a intentar ver si Apolo viene. A ver. ¡Vamos! 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 Ahí viene, muy bien. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo y adiós.